El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro, vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces se le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor, y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El discurso de Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles pone de manifiesto la certeza de la experiencia del encuentro con Cristo Jesús, haciendo precisamente referencia a este acontecimiento universal, único en cuanto a la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y desde luego la transformación universal a raíz precisamente de la resurrección del Hijo de Dios, del Verbo encarnado, del Salvador. Una experiencia que sin lugar a dudas es una experiencia de fe, que nos mueve a todos a buscar el momento oportuno para poder encontrarnos con Él y para poder nosotros también exclamar que es el Señor, que es el Maestro, que es el resucitado, que se encuentra en medio de nosotros. Cristo Jesús no es un acontecimiento del pasado, no es algo que surgió hace más de 2000 años y hoy simple y sencillamente estamos recordando, hoy simple y sencillamente estamos rememorando, hoy simple y sencillamente estamos haciendo una referencia. No, sino que Cristo Jesús resucita hoy. Cristo Jesús resucitó porque Él es nuestra Pascua y Cristo Jesús está en medio de nosotros. Jesús ha resucitado. Pero antes de volver al Padre quiso aparecerse repetidamente a los suyos para reafirmarlos en la seguridad de su resurrección. Evidentemente es un acontecimiento de fe, pero este encuentro con ellos es el que les hace transformar su corazón, su vida, su experiencia. Es el acontecimiento que les llena de alegría, de esperanza y de certeza. María Magdalena ha vuelto al sepulcro.
ella que había sido fiel a los momentos durísimos del Calvario, continúa ahora dando muestras de cariño, de amor, de fidelidad, de devoción hacia Jesús, aún después de su muerte. Ella no sabía, como seguramente nadie sabía, que Jesús iba a resucitar, aunque Él lo hubiera ya anunciado, pero no entendían qué quería decir con aquello de resucitar de entre los muertos y de resucitar al tercer día. Ella estaba desconsolada, no simple y sencillamente porque habían matado al amor de su vida en la mejor extensión de la palabra y en el mejor sentido, sino porque verdaderamente se había encontrado con alguien que le había visto auténticamente como mujer y le había devuelto su dignidad. Y se queda afuera llorando, afuera del sepulcro. Cuando unos ángeles le preguntan ¿por qué llora?, contesta con angustia: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María Magdalena, que le había seguido, acompañado hasta el Calvario, que había estado al pie de la cruz, sabía que aquel cuerpo lo habían descendido de la cruz y lo habían puesto en el sepulcro. Ahora va a buscarlo y no lo encuentra. Ella se llena de angustia precisamente porque no sabe dónde lo han puesto. Siempre la certeza de saber dónde está Dios, dónde está Jesús, nos da la alegría, nos da la esperanza. Lo único que le interesa a María y lo único que nos debería interesar a nosotros es saber dónde está, dónde lo han puesto. Eso es lo único que le interesa en el mundo a ella y a nosotros. Dicho esto, se da vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. María Magdalena no deja de llorar la ausencia de su Señor, y sus lágrimas no la dejan verlo, a pesar de tenerlo tan cerca. Es curioso cómo tantas de las veces las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor no nos permiten ver más allá de lo que queremos ver, y cómo el dolor y el sufrimiento nos ensimisma, nos convierte en una mirada obtusa y nos hace incapaces de ver objetivamente la realidad. María Magdalena estaba sumergida en su dolor y no era capaz de reconocer que aquel al que le lloraba estaba vivo. Jesús solo pronunció entonces una palabra: María. Era el acento inconfundible del Señor, con el que tantas veces la había llamado. Lo hubiera distinguido entre miles de voces junto al sonido de su nombre. Le llegó la gracia que le abría su corazón. Le llegó la gracia del reconocimiento. Le llegó la gracia de la apertura de los ojos, de hacer a un lado su tristeza, de hacer a un lado su egocentrismo y de ver más allá de lo que estaba sintiendo. La voz de Jesús no ha cambiado y con esa voz nos llama a cada uno de nosotros. Cristo resucitado conserva los rasgos humanos del Jesús que ella conoció hacía 3 años, del Jesús que había pasado antes haciendo el bien. La cadencia de su voz es la misma, el modo de partir el pan es el mismo y son los mismos los agujeros de los clavos en sus manos y en sus pies. No había lugar a la confusión. Sin embargo, esta experiencia transformadora de fe, vuelvo a insistir, es la que hace capaz de una vida nueva. María se volvió al maestro y se le escapó esta frase en hebreo: Rabuní, maestro mío, maestro mío, y se arrojó a sus pies llena de una alegría sin límites. El Papa Francisco, en paz descanse, en su mensaje, ¿verdad?, tras la bendición Urbi et Orbi, que él no leyó, pero que leyó su ministro, pues él dice, ¿verdad?,
que Cristo Jesús resucitado es nuestra esperanza y es nuestra alegría. Y antes lo había dicho precisamente también en el Vía Crucis que había compuesto para este Viernes Santo, que Cristo Jesús resucitado es nuestro júbilo, es nuestra esperanza, porque resucitaremos con Él. La alegría que genera el encuentro con Cristo Jesús resucitado es una alegría sin límites, una alegría que se experimenta de manera anticipada cuando nos reconciliamos con el Padre, cuando nos encontramos con Él y cuando el Padre nuevamente nos devuelve nuestra dignidad. Hoy, en medio de estos sentimientos encontrados de alegría, de júbilo, de gozo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que está por encima de todo, también experimentamos el dolor y el sufrimiento y, por qué no decirlo, hasta la orfandad de un Papa que ha sido tan misericordioso, tan cercano al pueblo, tan capaz de acercar a la humanidad el amor y la misericordia de Dios, como lo hizo Jesús verdaderamente estando con esta mujer, desde antes de su muerte, cuando es capaz de manifestarle el amor y la misericordia de Dios, y ahora la forma de cómo Cristo Jesús de alguna manera premia su fidelidad. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia también a nosotros de ser fieles a la vocación que el Señor nos ha dado y sobre todo de ser firmes en la fe, sabiendo que nuestra esperanza está precisamente en la resurrección de Cristo Jesús, porque nosotros resucitaremos también con Él. Y esto nos ha de llenar de alegría para poder compartir con todos los que nos rodean. Que María nos acompañe en este caminar.